había de venir. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo entra en el sacrificio el día, es escogido el jueves y es sacrificado entre las dos tardes, es decir, entre la tarde del día jueves y entre la tarde del día viernes, porque Él muere el viernes a las 3 de la tarde, a la hora novena. Es decir, aquí está diciendo el tiempo de sacrificio de Jesucristo. Desde el momento en que el Señor va al huerto de Getsemaní, y allí en el huerto de Getsemaní, el Señor dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí en ese momento el Señor empieza a hacer el sacrificio propiamente dicho. Es un momento en que Él empieza a sudar sangre, y vienen dos varones y entran para consolarlo, para darle fuerzas, porque lo que iba a venir era muy difícil. Ahí ya estaba siendo entregado el Cordero Celestial, siendo entregado para ser ya sacrificado. Ahí se estaba iniciando el sacrificio. El sacrificio de Jesucristo no solo fue en la cruz del Calvario. El sacrificio de Jesús tuvo que ver con la negación de Pedro. El sacrificio de Jesús tuvo que ver cuando lo llevaron y le pusieron la corona de espinas. El sacrificio de Jesús tuvo que ver cuando lo presentaron a Pilatos. Todo lo que pasó, el Señor Jesucristo hizo parte del sacrificio, y eso fue o sucedió entre las dos tardes, entre la tarde del día jueves y la tarde del día viernes. Podemos decir también que el sacrificio de Jesús empieza con el abrir su corazón ante los 12 y revelarle muchas cosas que habían de pasar. Todo eso hace parte del sacrificio de Jesús. Y allí, entonces, tenemos pues que este término entre las dos tardes es un término profético. Está hablando de lo que iba a suceder en la cruz del Calvario. Está hablando cuando se instauró la Pascua, en la cual, en el tiempo de la Pascua, fue sacrificado el Señor Jesús. Y es curioso porque en la entrada triunfal de Jerusalén aconteció un caso, algo muy especial. Cuando entraban el Cordero Pascual, es decir, el corderito escogido, el que habían escogido sin mancha, el animalito, por una puerta, él entraba por la puerta de las ovejas, pero Jesús entró por la puerta opuesta. Y la gente, al verlo entrar, empezaron a alabar a Jesús. Lo normal era que se alabara al Cordero Pascual, y entonces decía: he aquí el Cordero Pascual, el que quita el pecado del pueblo de Israel. Y por el otro lado estaba entrando el Cordero Celestial, el que quita el pecado del mundo. Cuando el voceador ahí, he aquí el Cordero Pascual, se levantó una algarabía de todos los jovencitos y los niños que estaban dando loas y alabanza al Cordero Celestial, a Jesús, que estaba entrando montado en su pollina, en el asna, y el pollinito al lado, cumpliendo la palabra allí se estaba cumpliendo en las narices de todos la palabra, y ellos no lo veían. Entonces le decían: dile a estos que se callen, porque no estaban alabando el Cordero Pascual, sino estaban alabando al Cordero Celestial. Pero aquellos que decían eso no sabían, no entendían lo que estaba pasando, pero se estaba cumpliendo la palabra en ese momento. Ahí estamos viendo el paralelo. Todo estaba escrito desde el principio, estaba determinado. Seguimos y vemos cómo todo se cumple, y todo tiene un propósito. Así que dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre. La sangre tenía que ser pintada en el dintel. Entonces, con un lebrillo hecho de hisopo, con un hisopo, tenían que tomar, el lebrillo era el recipiente donde ponían la sangre. Entonces ponían el hisopo y hacían esto: la parte del dintel y la parte de arriba. ¿Qué señal se está haciendo allí? La señal de la cruz. Y
no lo sabían, pero ellos hacían lo que Moisés decía, tenían que hacerlo. Y esa era la señal que hacían. ¿Con qué? Con la sangre. ¿La sangre del qué? El cordero. Eso fue el primer cordero que se... Y ese cordero, entonces ellos lo comían y supuestamente allí ellos tenían que permanecer. El que se salía de allí, de dentro de la casa, podía morir si era un primogénito. Entraba en muerte. Los que nos salimos de la cruz del Calvario podemos caer en muerte. Misma tipología. Era lo mismo. Espiritualmente estaba sucediendo lo mismo. Y hay algo muy curioso. Murieron los primogénitos, sale el pueblo, fue despojado, fueron despojados los egipcios por los israelitas, y sucede algo muy curioso. Vamos a verlo porque aquí tenemos que avanzar con eso. Los israelitas salen de Egipto. El tiempo se cumplió la profecía, son 430 años, lo que estaba escrito, lo que se le fue dado a Abraham, de que ellos iban a estar en esclavitud 430 años, y consagraron a los primogénitos. Miren ustedes, capítulo 13 de Éxodo. El pueblo de Israel entonces consagra a los primogénitos. Lo mismo sucede con los primeros hijos de este sacrificio. ¿Quiénes fueron? Los primeros 12. Ellos fueron consagrados en esa noche y Cristo Jesús le lavó los pies. ¿Qué significa el lavado de los pies? Hay una tradición judía que cada persona que va a entrar a una casa le lavan los pies. ¿Y quién le lavan los pies? El dueño de la casa, para que entre. Pero es con un propósito, es un acto de amor y de compañerismo para que la persona pueda entrar a la casa. Si no le lavan los pies, no podía entrar a la casa. Eso era necesario que se hiciera. ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesús le lava los pies a los 12? Porque iban a entrar a el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? Es Cristo Jesús a la cabeza y nosotros haciendo parte de su cuerpo. Por eso cuando Pedro le dice, no, tú no me lavarás los pies, Señor, entonces le dice Jesús, entonces no vas a tener, no tendrás parte en mi reino. Y dice, no, entonces lávame todo. Y no es necesario, solamente los pies. Es porque eso tiene un simbolismo. ¿Qué quiere decir? De esa manera le está diciendo, ustedes son los primeros, ustedes son los primogénitos en entrar al reino de los cielos, a ser parte del reino de los cielos, de mi reino celestial, de la casa de mi Padre. Esas tipologías, esos pequeños detalles nos van mostrando cómo en el Antiguo Testamento se hacían cosas que venían siendo figura, tipo y figura de lo que es ya la vida del cristiano, de lo que es la salvación, la vida de salvación, la vida del reino de los cielos en nuestra vida. Y ahí estaba hablando de la consagración de los primogénitos. No voy a leerlo, se los dejo de tarea para que lean Éxodo 13. Y viene esta parte. Versículo 17 del 13. La columna de nube y de fuego. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, porque el pueblo de los filisteos era un pueblo guerrero, y se vuelva a Egipto, o sea que se les devuelva allá, porque los filisteos sí eran terribles enemigos. Mas hizo Dios que el pueblo rodease el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, y tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado, diciendo, Dios ciertamente os visitaré y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Dice, nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Quién iba ahí? La presencia del Espíritu Santo, en forma de columna de fuego y columna de nube, de día y de noche. Los guiaba
pero hay algo curioso cuando esto sucede. Así como hasta este momento de nuestras vidas, el sacrificio de Cristo Jesús es un sacrificio que es eterno, una sola vez para siempre. Es decir, ese momento, aunque el pueblo de Israel no lo percibía, es un momento de eternidad. Está en otra dimensión. El momento en que el Señor Jesús entra el Jueves Santo y empieza a hablarle a los apóstoles y les pone todo, y diría yo, desde del momento de la entrada triunfal a Jerusalén, es un momento que se enmarca dentro de otra dimensión. Es algo completamente diferente. Allí el tiempo parece detenerse porque se está cumpliendo los tiempos dictaminados en el inicio de la fiesta que se estaba celebrando ahí, que era la fiesta de Pascua, y que tenía que culminar con el sacrificio del Cordero. Para los sacerdotes judíos era el Cordero Pascual. Para el pueblo de Dios, tanto gentiles como judíos, era el Cordero Celestial, el que debía, el que culminaría el día de la Pascua con esa fiesta. Todo era perfecto, el tiempo estaba detenido y sucedía una cosa muy curiosa. Aquí lo vemos en el versículo 20, versículo 19 del capítulo 14 de Éxodo. Dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, o sea, se fue atrás a la retaguardia. ¿Por qué? Porque el pueblo, el faraón venía con su ejército de 600 carros, caballos y, mejor dicho, todo el ejército se iba a perseguir el pueblo de Israel para acabarlo, para aniquilarlo, porque el diablo vino a robar, matar y destruir. Igualmente tenía que hacer el que era tipología del diablo en esa época. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Miren esto, o sea, imagínense todo el ejército cabalgando, caballos corriendo, y estaban ahí pegados, y estaba en medio la columna de fuego, la columna de nube, y no se podían acercar, a pesar de que cabalgaban y cabalgaban, estaban en otra dimensión, no podían, espiritualmente no permitió, se manifestó lo espiritual en lo material, y quedó impedido completamente el ejército de Egipto para poder alcanzar al pueblo de Israel. No pudieron. En toda la noche cabalgaron y estaban ahí pegaditos y no llegaron porque la dimensión se estaba moviendo en la dimensión de eternidad. Todo esto que estaba aconteciendo allí estaba en eternidad, como todo lo que aconteció en la cruz de Calvario es eternidad. Satanás, por más que cabalgue en nuestra contra, no puede. Hay algo que lo impide. La cruz de Cristo Jesús no le permite llegar. No le permite llegarnos. ¿Por qué? Porque su cruz, su sangre preciosa, el sacrificio de Cristo, es manto de protección divina para el pueblo de Dios. Y además de eso, aún si la muerte nos llegare, no importa, porque ya estamos tan en eternidad, estamos metidos en eternidad, que la muerte para nosotros es ganancia, es llegar directo al reino de los cielos. A Pablo no le importaba morir, Pablo le importaba era cumplir la voluntad de Dios. Por eso él no fue a Roma a evitar la muerte, él fue a confrontar la muerte, pero sabía que tenía un propósito, y era que el evangelio fuera dicho. Así que todo lo que aconteció a Pablo, con todas las dificultades que tuvo, fue glorioso para su vida. Aun cuando los encerraban en la cárcel, cuando los metían presos, los apóstoles glorificaban todo lo que sucedía, porque sabían que todo lo que acontecía
iba a quedar aquí plasmado y en los corazones de quienes decían, fulanito está preso, fulanito lo llevaron para ser devorado por los leones, pero no importaba. ¿Por qué? Glorificaban a Dios, porque esta breve tribulación, dice la palabra, será tenida por sumo gozo cuando lleguemos al reino de los cielos. No os preocupéis, dice el Señor, cuando por mi causa os maldigan y digan barbaries de ustedes, de vosotros, mintiendo. Eso es lo que va a hacer el mundo. Eso es lo normal. No hay que preocuparse por ello. Hay que preocuparse es de mantenernos allí, dentro de la cobertura de la sangre de Cristo. Y vemos que todos estos paralelos se fueron cumpliendo. Y cuando ya el pueblo de Israel estuvo frente al Mar Rojo, ¿qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Es decir, a Moisés, que era su sacerdote. ¿Qué le dijo? ¿Por qué clamas a mí? Porque el pueblo de Israel empezó a decir, no, nos van a matar. No, pues entraron en duda. Nos van a matar, nos acabaron, ¿por qué no nos devolvimos? Porque te dijimos que no nos sacaran de Egipto y nos dejaran en Egipto, así fuéramos esclavos. Y Dios les dijo, ¿por qué claman? Y tú, usa tu vara. Ahora, ¿cuál fue la vara? Aquí había dos sacerdotes, ahí Moisés, sacerdote del paso del Mar Rojo, y Jesús, el sacerdote del paso de la muerte a la eternidad. Jesús siendo el sacerdote de su propio sacrificio y Moisés siendo el sacerdote de lo que iba a venir. Cuando dice levanta tu vara, quiere decir, como dice Jesús, voy a ser levantado, es decir, iba a ser puesto en un madero. Y para Jesús el madero representaba entonces la cruz del Calvario. Para Moisés representaba el momento en que iba a ser dividido el Mar Rojo. Moisés no lo sabía. Extiende tu mano sobre el mar y divide las aguas. Y Moisés extendió su mano sobre el mar y se dividieron las aguas. Miren lo que sucedió. Aquí lo podemos ver en el capítulo 27, versículo 51. En el momento de la crucifixión, te dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El Mar Rojo allí se abrió en dos y se quedaron en dos paredes, allí en Egipto. Y aquí en Cristo Jesús se abrió el velo del templo. Allí en abrirse el velo del templo se abre algo profundo y es que quedó expuesto, quedó mostrándose lo que nunca se había mostrado, el lugar santísimo, donde debía estar el arca de la alianza. El arca de la alianza, por otros motivos que después hablaremos, allí ya no estaba en el templo, pero estaba el lugar santísimo. Y el lugar santísimo, ¿qué representa? El Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo. Ahora, dice la palabra, dice Jesús, dice bien la palabra, que primero Dios estuvo sobre el pueblo de Israel, dirigiéndole. En segundo lugar, estuvo Dios con ellos. Y Jesús dice, y morará dentro de vosotros. ¿Cómo morará? En forma del Espíritu Santo. Ahí se nos revela que el lugar santísimo opera igualmente. Primero, el templo de Israel o el tabernáculo tenía tres partes. Allí existían tres partes donde había una entrada, que era el atrio, donde había un lugar santo, donde estaba la mesa de la proposición, y el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, desde donde hablaba el Señor, y donde cada año el sacerdote tenía que entrar para hacer el sacrificio, regar la sangre del Cordero Pascual sobre todos los instrumentos, sobre todo el pueblo de Israel, y perdonar los pecados de ese año. Cuando se abre en dos, primero se divide en dos tiempos, en Antiguo y Nuevo Testamento.
Pero Jesús con esto hizo lo que Pablo estaba decretando. Y aquí viene la parte más importante, es que Jesús derriba la pared intermedia entre los dos, entre Antiguo y Nuevo Testamento y entre el pueblo gentil y el pueblo de Israel, para hacer de los dos pueblos uno solo. Espiritualmente sucedió lo mismo. Ya quedaban entonces, por ejemplo, en el estrado celestial, vemos en la oración celestial que había 24 ancianos. ¿Cuáles son esos 24 ancianos? Los 12 patriarcas del pueblo de Israel y los 12 apóstoles, que significan los primogénitos ungidos espiritualmente de la casa de Dios, es decir, del reino de los cielos. Ahí estos son los 24 ancianos, haciendo de los dos pueblos uno solo, igualmente uniendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, revelándonos lo que estamos revelando ahora, que el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que había de venir, de lo que estamos viviendo. Por eso no podemos separar lo que sucedió en el Antiguo Testamento de lo que sucede ahora, porque lo que se habla en el Antiguo Testamento se viene a representar en este instante. Por eso, en el libro de Romanos 12:5, entonces ya vamos a ver, y entonces ya vamos a ver ya de manera, el Señor ya nos va revelando todo esto que ha sucedido, porque en el libro de Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Entonces ya estamos hablando del cuerpo de Cristo, y todos miembros los unos de los otros, es decir, hacemos parte los unos de los otros. Quiere decir, unos somos ojos, otros somos oídos, otros somos manos, otros somos pies, para hacerlo de manera, digamos, coloquial, para poderlo entender. Unos son pastores, otros profetas, otros predicadores, otros evangelistas. Cada quien tiene una función. Unos sirven en el templo, otros sirven en el transporte público y llevan palabra. Ese es el cuerpo de Cristo en acción. Ese es el reino de los cielos, y Jesucristo a la cabeza. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, que es lo que estoy haciendo yo aquí ahora, el que exhorta, en la exhortación. No podemos enojarnos cuando nos exhortan: hermanito, está haciendo mal esto o aquello, porque eso es parte del cuerpo de Cristo, es función del cuerpo de Cristo. O el que reparte con liberalidad. Hay gente que tiene el don de repartir y de tener mucha generosidad